Evangelio de hoy. Miércoles 10 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, versículo 28 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente: Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una invitación para el corazón. Cuando la vida pesa y el alma se siente fatigada, hay una voz que, con ternura y sin prisa, se acerca para ofrecer alivio. Una voz que no exige condiciones previas, ni perfecciones que no poseemos, sino que reconoce la limitación humana y ofrece descanso real y cercano. En la profundidad de esta llamada descubrimos que el alivio que se promete no es una evasión del trabajo, ni una anestesia temporal. Es una reorientación del ser, un convite a depositar en manos más grandes aquello que ya no podemos cargar. Un permiso para soltar lo que nos corroe por dentro. Al leer estas palabras desde la vida cotidiana, desde las noches sin sueño, las jornadas que se encadenan y las pérdidas que no terminan de cicatrizar, se despierta una esperanza simple y lenta, que alguien entiende y quiere acompañar en la fatiga. Hay en esa invitación una pedagogía del descanso. No se nos ordena descansar, se nos invita a acercarnos. La proximidad es el primer paso hacia la confianza. Y la confianza, a su vez, permite que el cuerpo se afloje, que la mente deje de retorcerse en acusaciones y previsiones, y que el corazón vuelva a latir con menos tensión. Este descanso promete ser transformador, porque no se limita a resolver problemas externos, aunque a menudo ayuda en eso, sino que ofrece un reposo para el interior, para las heridas antiguas, para las ansiedades que vuelven en la madrugada. Por eso la invitación suena distinta a otros consuelos. Es íntima, cercana, sabia. Propone una alianza en la que no somos objetos a cuidar, sino sujetos que pueden depositar su carga, sin miedo a ser despojados de su dignidad. El arte de soltar, comprensión y entrega. Soltar no es rendición derrotada, sino acto creativo de sabiduría. Implica discernir qué peso nos pertenece y cuál es de nuestra capacidad. La invitación a poner las cargas en otros manos trabaja desde esa sabiduría. Reconozcamos nuestras limitaciones y aprendamos a confiar. Cuando soltamos, descubrimos que lo que parecía sostenernos, orgullo, control, autosuficiencia, en realidad nos ata. Entregar la carga es, paradójicamente, recuperar libertad. Es aceptar ayuda sin perder identidad. Es abandonar el guión solitario que la sociedad muchas veces nos impone y volver a una comunidad de dependencia sana. Este acto de entrega requiere humildad y coraje. Humildad para admitir el cansancio, para nombrarlo, para no ocultarlo tras sonrisas forzadas. Coraje para permitir que otro sostenga aquello que nos desborda. No es un intercambio de debilidades, sino un reconocimiento de que la vida humana no está diseñada para llevar todo en soledad. A veces se piensa que soltar es abdicar responsabilidades.
Sin embargo, aquí se trata de redefinir la responsabilidad. Ya no cargar con el mundo en los hombros, sino asumir con honestidad lo que a uno le corresponde y permitir que la ayuda haga su parte. Al practicar este arte aprendemos que el alivio llega cuando la confianza reemplaza la lógica del todo depende de mí. Descanso que transforma cuerpo, mente y espíritu. El descanso ofrecido en esta invitación no es solamente físico. Actúa en varias dimensiones del ser. En el cuerpo reduce la tensión acumulada. Baja el ritmo enajenante de quienes viven acelerados. Restituye el espacio para respirar. En la mente disipa obsesiones, ordena pensamientos dispersos. Crea claridad donde antes había confusión. En el espíritu, abre un hueco para la esperanza y la paz que no dependen de circunstancias. Es un descanso que no anestesia sentimientos, sino que los integra. Permite que la pena sea llorada, la frustración nombrada y la gratitud reconocida. Cuando la mente encuentra reposo, la creatividad vuelve. Las decisiones se toman con menos compulsión y más prudencia. El corazón, liberado del peso, reencuentra su capacidad de amar sin resentimiento. Y el espíritu, nutrido por la confianza, encuentra una serenidad que protege frente al desaliento. Este descanso influye también en las relaciones. Una persona que ha aprendido a descansar se muestra más paciente, generosa y atenta con los demás. Su descanso se vuelve contagioso. Una oferta de paz en medio de comunidades agitadas. Carga compartida, comunidad y compasión. No es casual que la invitación a descansar se presente en un contexto de llamada abierta. Venid, es un plural que incluye y apunta a una experiencia comunitaria. La carga compartida no implica uniformidad, sino acompañamiento. Vivir en comunidad nos enseña que la compasión práctica es el antídoto contra la soledad que multiplica el peso. Compartir el camino significa que alguien camina a nuestro lado en la noche oscura. Que nuestras manos se entrelazan para sostener la misma carga. Que las palabras de ánimo sustituyen al juicio. En una comunidad madurada en compasión hay espacio para la fragilidad, sin que ésta sea explotada. Hay escucha activa y servicio desinteresado. Hay redes prácticas que sostienen en tiempos de crisis. Aprender a pedir y a recibir es tan importante como saber ofrecer ayuda. La medicina del descanso colectivo actúa cuando comprendemos que nadie debe llevar el yugo de la vida en solitario. La práctica histórica de compartir el pan. La oración y la carga emocional encuentra aquí un fundamento que recuerda la dignidad de la persona y la vocación a la mutua ayuda. El yugo suave, redefinición del trabajo y del sentido. La metáfora del yugo, recuperada para este contexto, nos invita a reconsiderar cómo entendemos el trabajo y la disciplina. Un yugo suave no es inexistente, sino que es soporte adaptado. Acompaña el esfuerzo sin quebrarlo. Este tipo de yugo sugiere un ritmo que respeta límites y ritmos personales, que organiza la vida sin aplastarla. Es una invitación a vivir con medida, trabajar con responsabilidad y descansar con generosidad hacia uno mismo. No se trata de un llamado a la inacción, sino a una acción sostenida desde la salud integral. Aceptar un yugo suave significa aprender una nueva ética del hacer.
Priorizar lo esencial, evitar el desgaste por el frenesí. Cultivar la perseverancia sin martirio. Es equilibrar la tarea y el reposo. La entrega y la protección de la propia alma. En este balance se encuentra la verdadera eficacia. No el rendimiento inmediato a cualquier costo, sino la labor duradera que nace del corazón en paz. Es una revolución silenciosa contra la cultura. Da el agotamiento que celebra la ocupación como valor supremo. Sabiduría para las decisiones, paciencia y simplicidad. El descanso interior favorece la prudencia. Cuando el alma está calmada, las decisiones se toman desde la claridad y no desde la urgencia. La paciencia se convierte en compañera. Permite esperar el momento apropiado. Discernir prioridades, elegir con visión de largo plazo. La simplicidad también resurge. En el silencio del reposo aparecen las cosas esenciales. Afectos, sentido, servicio. Y el ruido de lo secundario se difumina. Esta limpieza interior facilita un vivir más libre de artificios. Más afín a lo verdadero. La invitación al descanso, por tanto, no es una pausa accidental. Es una estrategia espiritual y práctica para vivir con sentido. Nos prepara para responder de manera más coherente a las exigencias del entorno y nos ayuda a no perder el centro cuando las tormentas exteriores arrecian. Desde esta sabiduría, las responsabilidades se asumen con mayor serenidad. Las urgencias se relativizan. Y la brújula interior vuelve a marcar el rumbo. Descanso como encuentro, la dimensión relacional. El descanso no llega como elemento aislado. Suele venir acompañado de un encuentro. Con la presencia que ofrece la invitación. Este encuentro devuelve al ser la sensación de ser visto y comprendido. En la intimidad de ese vínculo. Sea con lo divino, con la comunidad o con un amigo cercano. La carga se vuelve más ligera. Ser acompañados transforma la experiencia del sufrimiento. Ya no somos víctimas solitarias, sino personas que reciben compañía y reconocimiento. Este encuentro transforma también la mirada. De temerosa y derrotada a esperanzada y abierta. La relación que sustenta el descanso. Permite que la vulnerabilidad sea puente y no frontera. Que la imperfección sea espacio para la gracia. Y no motivo de condena. En esa relación aprendemos a sostener. Y ser sostenidos, a orar y trabajar, a callar y hablar con equilibrio. Respuesta ética, compasión y servicio. Recibir descanso implica una llamada ética. No quedarse en el confort personal, sino ser instrumento de alivio para los demás. Quien ha experimentado el cuidado verdadero, se siente movido a replicarlo. El descanso recibido despierta responsabilidad para participar en el alivio ajeno. Esta respuesta no es gesto moralista, sino consecuencia natural de haber sido tocado por la compasión. Así, el descanso se convierte en semilla de servicio. Transforma la vida personal en fuente de cuidado para la comunidad. El servicio motivado por descanso no busca reconocimiento. Se ofrece desde la libertad interior. Es un compartir de lo recibido. Tiempo, escucha, compañía práctica, solidaridad. Esta ética relacional se opone a la lógica de la acumulación y promueve acciones que sanan y sostienen. Perseverancia en la paz, disciplina serena.
Aceptar el descanso no nos exime de la disciplina. Por el contrario, nos pide una disciplina serena. Esta disciplina no es rígida ni represiva. Es la constancia de vivir conforme a un ritmo que honra la salud interior. Mantener la paz requiere práctica diaria. Pequeños actos de retiro, momentos de silencio. Límites claros en la exigencia laboral, tiempo para el afecto. La perseverancia en estas prácticas no es sacrificio inútil, sino cultivo de un suelo fértil donde florece la creatividad, la paciencia y la bondad. La disciplina serena nos protege de recaídas en la ansiedad. Y nos enseña que la paz no es ausencia de problemas, sino presencia de recursos internos que nos sostienen. Con el tiempo, esta práctica moldeadora transforma los hábitos y reconfigura la identidad. Ya no somos prisioneros del agotamiento, sino caminantes que conocen su ritmo. El descanso como transformación interior. Al continuar profundizando en este pasaje, se vuelve evidente que el descanso que se ofrece no es un simple respiro momentáneo, ni una pausa superficial, sino una transformación profunda del interior humano. El descanso prometido toca la raíz de las preocupaciones. Penetra en esas zonas donde se acumula la tensión no expresada, donde se alojan los miedos antiguos, donde se guardan las heridas, que no siempre se muestran. Este descanso no se limita a aliviar síntomas, sino que trabaja como una fuerza que reorganiza el interior, que reanima lo que parecía apagado, que devuelve vigor donde antes había agotamiento. Comprender este descanso exige reconocer que la vida espiritual no es una huida de la realidad, sino un modo diferente de cargar con ella. Un modo que brota de la unión con aquel que acompaña sin imponerse y que renueva sin forzar. La identidad restaurada en la experiencia del alivio. Quien se acerca con cansancio no llega con las manos vacías. Llega con derrotas, con límites, con frustraciones, con preguntas no resueltas y con dolores, que a veces se vuelven compañeros silenciosos. Sin embargo, el descanso propuesto actúa como un espejo que devuelve la dignidad perdida, que recuerda la identidad verdadera, que restaura el valor cuando la vida ha erosionado la confianza en uno mismo. Esta restauración no ocurre de manera teatral ni dramática, sino como un susurro que se infiltra en lo profundo y va reconstruyendo la percepción que uno tiene de sí mismo. La identidad se recupera no desde la autosuficiencia altiva, sino desde la humildad que reconoce que vale, que es amado, que no está solo. Desde ese reconocimiento, el corazón aprende a respirar de nuevo. El arte de rendirse sin ser vencido. Una de las dimensiones más difíciles del llamado a descansar consiste en aprender a rendirse sin sentir que se está perdiendo. La cultura contemporánea suele asociar la entrega con debilidad y la dependencia con falta de capacidad. Sin embargo, en este versículo se revela una lógica distinta. La rendición no destruye, sino que libera. La dependencia no empobrece, sino que dignifica. Rendirse aquí significa dejar de luchar contra lo inevitable. Soltar la necesidad de tener control absoluto. Aceptar que la vida no se construye solo con las fuerzas propias. Es un acto de sabiduría reconocer que hay alguien que sostiene, que carga junto con nosotros, que se adelanta para abrir camino y que se queda a nuestro lado.
o para completar la marcha. Esta rendición madura no anula, sino que amplía la libertad, porque permite que el corazón se oriente hacia lo esencial. El acompañamiento que enseña una nueva manera de vivir. El descanso ofrecido es inseparable de un aprendizaje. Aceptar el yugo implica entrar en una escuela, donde la vida se interpreta desde una mirada diferente. Es aprender a discernir, a elegir lo que conduce a la paz, a rechazar lo que alimenta la ansiedad, a cultivar la serenidad como virtud. El maestro que guía no lo hace desde la dureza, ni desde la exigencia inalcanzable, sino desde una pedagogía paciente, que respeta cada proceso interior. Aprender de él es aprender a tratarse a uno mismo con misericordia, a abandonar el perfeccionismo que asfixia, a caminar sin la presión de tener que demostrar valor constantemente. En esta escuela, el corazón se humaniza. Sin perder profundidad, se fortalece sin volverse rígido. Se libera sin caer en frivolidades. Un yugo que ordena la vida sin destruirla. La imagen del yugo es clave para comprender la dinámica de este descanso. En su esencia, el yugo no sujeta para oprimir sino para alinear. No limita la libertad, sino que orienta las fuerzas. No aprisiona, sino que guía. Un yugo suave no significa ausencia de dirección, sino una dirección que respeta, que impulsa, sin lastimar, que ayuda sin sofocar. Cuando se acepta este yugo, la vida se reorganiza desde un centro sólido que equilibra prioridades, que distribuye energías de manera justa, que permite identificar que merece atención y que puede dejarse ir. Bajo este yugo, las preocupaciones pierden su carácter tiránico, los proyectos se ordenan, los afectos se purifican, y la persona aprende a vivir desde lo que edifica, en lugar de desgastarse por lo que destruye. La quietud como lenguaje del alma. En el fondo del descanso ofrecido habita una quietud interior que no es inmovilidad, sino silencio fecundo. Esta quietud no elimina la actividad, ni detiene las responsabilidades, pero sí protege el alma del ruido que la dispersa. La quietud vuelve a enseñar el valor del ritmo. El ritmo de respirar, de contemplar, de escuchar, de percibir la vida sin atropellamientos. En ella se descubren verdades que la prisa oculta. Que el corazón necesita pausas para no romperse. Que la mente necesita espacios para aclararse. Que el espíritu necesita momentos de apertura para renovarse. La quietud interior es una de las formas más profundas del descanso, porque permite que la persona se reencuentre consigo misma y desde ahí recupere fuerza para seguir. La suavidad como camino hacia la fortaleza. El descanso propuesto enseña un principio sorprendente. La verdadera fortaleza nace de la suavidad. No se trata de una suavidad débil, sino de una suavidad valiente que elige la mansedumbre por encima de la violencia interior, que prefiere la paciencia al arrebato, que responde con sabiduría ante la provocación, que se conserva firme sin necesidad de imponerse. Esta suavidad no elimina la firmeza moral, ni la claridad de propósito. Por el contrario, las realza desde la serenidad. Quien aprende esta suavidad descubre que la fuerza más estable es aquella que no necesita imponerse por presión, sino que se manifiesta en la coherencia,
En la paz interior, en la rectitud. Que no depende de la aprobación ajena. Reposar para comprender mejor. El descanso permite pensar con más claridad. Cuando se vive desde el agotamiento, la mente se nubla, las decisiones se vuelven precipitadas. Las emociones dominan. Y la perspectiva se estrecha. Por eso, este descanso es también una escuela de sabiduría. Enseña a detenerse para comprender que no todo tiene que resolverse de inmediato. Que muchas tensiones se calman al verlas con distancia. Que la paciencia abre caminos. Donde la prisa cierra puertas. El corazón descansado es más capaz de discernir. De elegir lo que conviene, de comprender lo que antes parecía incomprensible. El descanso se convierte así en una herramienta que ilumina la vida con mayor lucidez. La mansedumbre que sana, un camino hacia la libertad interior. Cuando se habla de mansedumbre, muchos la confunden con debilidad. O con una actitud pasiva frente a la vida. Sin embargo, dentro de esta invitación al descanso, la mansedumbre aparece como una fuerza suave que reordena el interior. Esta suavidad no nace del miedo ni de la resignación, sino del dominio de uno mismo ante las tempestades. De la serenidad que permite responder. En lugar de reaccionar, de la claridad que evita la impulsividad que lastima. La mansedumbre surge como medicina para quienes viven tensos, angustiados, a la defensiva, cargando ansiedades que los desgastan en silencio. Esta cualidad abre espacio en el alma para respirar, para observar, para discernir. Así, quien aprende este camino descubre que la mansedumbre es una forma de valentía. La valentía de no dejar que las emociones desbordadas dicten la vida. La valentía de construir paz desde dentro para irradiarla luego hacia afuera. La mansedumbre, vivida desde esta invitación, enseña a caminar con paso firme pero corazón flexible. No suprime la fuerza interior, la encausa. No elimina los conflictos, los ordena. No desconoce las luchas, pero las mira desde una óptica que no destruye. Quien abraza la mansedumbre recobra una libertad interior que protege de la agresividad del entorno. En días de ruido y tensión, esta mansedumbre se convierte en escudo. Evita que la violencia ajena penetre como herida profunda y permite que las palabras hirientes se disuelvan sin plantar raíz. Al mismo tiempo, convierte la comunicación en un puente de comprensión. No significa callar ante lo injusto, sino hablar con verdad sin perder el alma en el proceso. Y en este equilibrio se encuentra un descanso que muchos desconocen, porque viven desde la confrontación constante. La mansedumbre sana porque libera. Libera de la necesidad de imponerse. De la ansiedad por tener siempre la razón. De la cadena del orgullo que esclaviza. En esta suavidad, la vida recupera color. Y el corazón encuentra un modo más amable de existir. Humildad que eleva, el aprendizaje que renueva la vida. La humildad propuesta en esta invitación no humilla, sino que eleva. No rebaja, sino que abre el corazón a la verdad. Es una humildad que invita a aprender. A dejarse guiar, a reconocer los propios límites sin vergüenza. Esta humildad tiene la fuerza de liberar del peso del perfeccionismo. Ese peso que tantos cargan. Y que se convierte en una carga agotadora.
Cuando uno acepta que no puede con todo, que no domina todo, que no lo sabe todo, comienza a nacer dentro una libertad nueva. La libertad de ser humano. La humildad abre la puerta al descanso, porque desmonta la exigencia desmedida que el ego impone. Un corazón humilde aprende a delegar, a pedir ayuda, a dialogar sin defenderse de manera absoluta. Esta actitud transforma las relaciones, pues la humildad suaviza las tensiones y facilita la reconciliación. Donde hay humildad florece la comprensión y se desvanece la hostilidad. Además, la humildad permite aprender. Un corazón orgulloso se cierra a nuevas luces. Se aferra a sus propios criterios. Se vuelve rígido ante la vida. En cambio, la humildad mantiene la flexibilidad necesaria para crecer, para corregir errores sin perder la paz, para abrirse a perspectivas distintas. Este aprendizaje continuo genera un descanso profundo, porque libera del peso de sostener máscaras y apariencias. La humildad no exige demostrar superioridad, sino vivir con autenticidad. Desde esta autenticidad surgen relaciones más sanas, trabajos más eficientes, decisiones más sabias. La humildad, vivida así, se vuelve un camino hacia la madurez interior, que conduce a una paz que no depende de un reconocimiento ajeno. Y al encontrar esta paz, el alma deja de luchar contra sí misma y comienza a habitarse con serenidad. Allí nace un descanso que transforma. Reposo que ordena el corazón, una invitación a vivir desde dentro. Muchos buscan descanso en actividades externas, escapando a diversas distracciones, que solo anestesian el cansancio por unas horas. Pero el descanso ofrecido aquí actúa de manera distinta. Comienza dentro, reordena el ser. Ajusta el ritmo interior. Este descanso no es un simple alivio pasajero, sino una reconfiguración de la mirada. Cuando el corazón se calma, la vida adquiere un nuevo orden. Lo importante recupera su lugar, lo urgente deja de dominarlo todo. Y lo secundario pierde su falsa importancia. El corazón ordenado ve con más claridad. Escucha con más atención, analiza con más sabiduría. Esta organización interior evita que la persona viva dispersa, fragmentada, detrás de 1000 preocupaciones que roban energía y serenidad. El orden del corazón también trae libertad, libertad para decir sí con sinceridad y no con firmeza. Libertad para priorizar lo esencial. Libertad para detenerse sin culpa. Libertad para reconocer la propia humanidad sin vergüenza. Es un descanso que no evade responsabilidades, sino que permite asumirlas. Desde un centro donde la paz dirige las acciones. Un corazón ordenado puede cargar más livianamente el peso de la vida porque no lo enfrenta desde el caos sino desde la armonía. En este sentido, el descanso se vuelve brújula. Guía la vida hacia aquello que nutre y aleja de lo que destruye. La persona que vive desde este reposo interior irradia calma. Su presencia cura, su palabra sostiene. Su silencio ilumina. El descanso ordenado se convierte en una forma de sabiduría encarnada. Dulzura para el alma, la paz que se recibe sin merecerla. Hay en esta invitación una dulzura profunda que toca el alma sin imponer condiciones. Esta dulzura no humilla, no exige rendimiento previo. No pide explicaciones, simplemente acoge.
Y esa acogida, cuando se experimenta de verdad, desarma defensas antiguas. El corazón duro se ablanda. El orgulloso cede, el herido comienza a confiar. Esta dulzura actúa como bálsamo en quienes han vivido bajo exigencias implacables, en quienes han sido educados para nunca fallar, en quienes se han olvidado de su propio valor, por culpa de la crítica constante. Cuando alguien experimenta esta dulzura, siente que su dignidad es restaurada. Descubre que puede ser amado sin máscaras, que puede ser escuchado sin tener que justificarse, que puede ser comprendido incluso en su fragilidad. Este tipo de experiencia transforma más que 1000 discursos, porque toca la raíz del ser. La dulzura también genera reposo porque rompe la cadena de la dureza interior. Muchos viven tensos, severos consigo mismos, incapaces de permitirse errores. Esta rigidez consume energía emocional y crea un estado de alerta permanente. La dulzura actúa suavizando ese nudo, abriendo espacio para la compasión hacia uno mismo, permitiendo respirar sin culpa. En esa suavidad se despierta una paz que invita a relacionarse de manera distinta. La persona que recibe dulzura comienza a ofrecerla. La persona que aprende a ser tratada con ternura se vuelve más compasiva con los demás. De esta manera, la dulzura del descanso se expande y se convierte en forma de vida. El camino del alivio interior, transformación silenciosa y constante. El alivio prometido no suele llegar de golpe, sino que se va instalando en el alma como un proceso silencioso. A veces comienza con una comprensión clara. Otras veces con una renuncia interna. Otras con un llanto liberador que deshace tensiones acumuladas. Este alivio no elimina automáticamente los problemas externos, pero cambia la manera de enfrentarlos. La persona aliviada no actúa desde la desesperación, sino desde la serenidad, no responde desde el temor, sino desde la confianza, no se paraliza ante el peso, sino que camina a pesar de él, sostenida por un sentido renovado. Este modo de vivir genera cambios profundos. Las relaciones se vuelven más humanas. Los trabajos más equilibrados, las decisiones más maduras. El alivio interior es una transformación que avanza poco a poco. Quien lo experimenta comienza a reconocer los síntomas del agotamiento antes de caer en él. Aprende a detenerse, a respirar, a reorganizar su vida antes de desbordarse. Este entrenamiento interior vuelve a la persona más resiliente. Las adversidades ya no la destruyen con la misma facilidad, porque la raíz está más firme. En esta fortaleza serena, el descanso no es un lujo, sino una necesidad vital. Y quien aprende a cuidarse desde este lugar descubre que el alivio no es egoísmo, sino responsabilidad. Un corazón aliviado es un corazón que puede amar. Un corazón agotado, en cambio, se endurece. Por eso el alivio se vuelve parte esencial de la vida interior y del servicio hacia los demás. La mansedumbre que revela un modo distinto de vivir. Cuando Jesús invita a acercarse a Él desde el cansancio, no solo ofrece descanso, sino que revela un camino muy diferente del ritmo que impone el mundo. Un modo de existir que se edifica en la mansedumbre y en la humildad interior. La mansedumbre que Él propone no es debilidad ni indiferencia.
sino la fuerza silenciosa de quien sabe que su valor no depende del juicio externo, que su dignidad no la dicta el elogio humano, que su paz no la otorgan los aplausos. Por eso, cuando Jesús habla de mansedumbre, está abriendo un espacio donde el corazón puede respirarse a sí mismo y reconocer que su verdadera grandeza no se sostiene en la presión ni en el rendimiento, sino en la capacidad de abandonarse confiado en las manos del Padre. Y este abandono se vuelve una luz que suaviza las cargas y redime el peso del cansancio que tantas veces aplasta al espíritu. La humildad que sana el agotamiento interior. El cansancio del cual habla Jesús no es solo físico, sino ese peso íntimo que nace de luchar solos, de cargar expectativas ajenas, de intentar controlar lo que escapa a nuestras manos, de querer demostrar siempre más. Y es precisamente allí donde la humildad que Él enseña se convierte en un remedio profundo. La humildad no anuncia derrota, sino libertad, porque libera del impulso constante de sobresalir, de agradar, de sostener apariencias, de coleccionar méritos. La humildad abre espacio para reconocer límites, para aceptar fragilidades, para decir no puedo más, sin sentir vergüenza, para permitir que Dios sea quien sostenga lo que nosotros ya no logramos sostener. Así, la humildad se vuelve un bálsamo que repara la fatiga más oculta. Un descanso que no elimina la carga. Jesús no promete una existencia sin cargas. Promete un modo nuevo de cargarlas. Su descanso no es evasión, no es ausencia de responsabilidad. No es una vida sin desafíos. Es un descanso que se experimenta mientras se camina, mientras se trabaja, mientras se atraviesan dificultades. Es un descanso que no elimina las situaciones difíciles, pero transforma la relación con ellas. Cuando Él invita a cargar su yugo, está enseñando que las cargas se vuelven soportables. Cuando se llevan con Él y no desde el orgullo individualista. Así, el verdadero reposo no está en huir del peso de la vida, sino en unir ese peso al corazón de Cristo, que lo convierte en oportunidad de crecimiento y gracia. El yugo que guía, no que oprime. El yugo que Jesús propone no es opresivo, porque no esclaviza. No aplasta, no condena. Es un yugo que orienta, que sostiene, que acompaña, que equilibra. En tiempos donde la libertad se confunde con hacer cualquier cosa sin límites, Jesús recuerda que la verdadera libertad necesita dirección, sentido, propósito y pertenencia. El yugo que viene de su amor no encadena, sino que da forma al alma, la encamina, la centra. La ayuda a caminar sin perderse en incertidumbres ni agobios. Por eso su yugo es suave, porque se ajusta al corazón humano, con la precisión de quien lo conoce en profundidad. Aprender de Jesús para entender la vida desde otro lugar. Cuando Jesús invita a aprender de Él, está invitando a entrar en una escuela espiritual, donde la vida se interpreta de manera distinta. Es aprender a respirar con calma en lugar de reaccionar con ansiedad. A actuar desde la serenidad y no desde el apuro. A elegir la compasión en lugar de la dureza. A construir relaciones que sanan, en lugar de dinámicas que consumen. Aprender de Él significa dejar que su manera
de mirar transforme nuestra manera de mirar. Que su forma de amar ordene nuestras prioridades. Que su estilo de vivir reoriente nuestros pasos. Quien aprende de Jesús descubre que muchas cargas pierden peso, porque dejan de ocupar el centro. Y en ese desplazamiento interior se abre espacio para una libertad más profunda. El descanso que brota del encuentro íntimo. El descanso que Él ofrece no es una emoción pasajera, sino una experiencia que se renueva cada vez que el corazón vuelve a Él con sinceridad. Es un descanso que nace en la oración, en la confianza, en el silencio interior, en la certeza de saberse amado sin condiciones. Es el descanso que se experimenta cuando uno deja de negociar con Dios y simplemente se abandona en su bondad. Es el descanso que no necesita explicaciones, porque se siente como una luz que entra donde antes había oscuridad, como una suavidad que toca donde antes había dureza, como una ternura que repara donde antes había heridas aún abiertas. El alivio que transforma el modo de mirar lo difícil. El alivio que Jesús promete no siempre significa que el problema desaparece. Muchas veces significa que el corazón cambia. Cambia la perspectiva, cambia la manera de interpretar. Lo que duele, cambia la forma de enfrentar lo que abruma. La carga puede seguir allí, pero el alma ya no se quiebra. Porque algo dentro se vuelve estable, firme, sostenido. Y cuando el corazón se apoya en esta paz, se vuelve capaz de atravesar lo que antes parecía imposible. Este alivio no niega el sufrimiento, pero tampoco permite que el sufrimiento tenga la última palabra. La suavidad que redime la dureza del mundo. Vivimos rodeados de exigencias, urgencias, críticas, comparaciones. Demandas que desgastan. Y en medio de todo ello, Jesús propone un camino de suavidad. No como ingenuidad, sino como resistencia espiritual. La suavidad no se opone a la fuerza. Es una fuerza que el mundo no comprende. Una fuerza que construye sin aplastar. Que afirma sin herir, que guía sin dominar. Es la actitud que desarma la violencia interior. Que calma el impulso de imponerse. Que abre espacio para relacionarnos. Desde la verdad y no desde la presión. Esa suavidad es parte esencial del descanso que Jesús ofrece. El corazón que se entrega para sostener nuestras cargas. Jesús no se limita a acompañar nuestras cargas. Él las toma en serio, las asume, las abraza, las sostiene. Su corazón manso y humilde se convierte en un refugio, donde nuestras luchas no son minimizadas, donde nuestras lágrimas no son juzgadas, donde nuestras debilidades no generan rechazo. Allí la carga se vuelve ligera. Porque ya no se lleva sola, porque se comparte. Porque se reparte sobre los hombros de quien es capaz de sostener lo que nosotros no podemos. El corazón de Cristo se vuelve entonces el lugar donde las cargas encuentran un sentido nuevo. El cansancio que proviene de luchar contra uno mismo. Hay un cansancio muy particular que nace cuando la persona se encuentra dividida por dentro. Cuando lo que desea no coincide con lo que hace. Cuando su corazón anhela paz pero su historia está llena de tensiones, cuando su mente quiere avanzar, pero su interior está atrapado en sombras antiguas. Esta lucha silenciosa contra uno mismo produce un desgaste profundo que agota más que cualquier adversidad externa.
Jesús, al ofrecer descanso, entra precisamente en esa zona interna donde las contradicciones se vuelven tormenta y con suavidad invita a reconciliar lo que está roto, a unificar lo que está disperso, a permitir que su luz restaure la armonía interior que el cansancio ha opacado. El peso de las responsabilidades que parecen no tener fin. Muchos viven bajo una carga constante de responsabilidades que no pueden evadir. Familia, trabajo, compromisos, cuidados. Decisiones que deben tomarse una y otra vez. Aunque estas responsabilidades son parte natural de la vida, se vuelven asfixiantes cuando la persona cree que debe sostenerlo todo sin ayuda, sin descanso, sin pausa. Jesús no elimina las responsabilidades, pero transforma la manera de llevarlas. Porque enseña que no están hechas para ser cargadas desde el miedo, sino desde la confianza. Su descanso abre un espacio interno donde la responsabilidad deja de ser peso y se convierte en servicio lleno de sentido. La ternura divina que suaviza las durezas humanas. La dureza del mundo, las palabras hirientes, la indiferencia. La falta de compasión, van creando dentro del corazón zonas endurecidas que se cierran para no volver a ser lastimadas. Pero esas mismas zonas endurecidas generan un cansancio emocional que drena el espíritu. Jesús invita a cargar su yugo suave, que no golpea ni presiona, sino que devuelve al corazón la capacidad de sentir, de abrirse, de vivir con ternura sin miedo. Su suavidad reblandece las defensas acumuladas durante años, y en ese proceso el alma experimenta un descanso que surge de sentirse segura en un amor que no hiere, sino que cura. La invitación a soltar aquello que nunca debimos cargar. A veces el cansancio más fuerte proviene de llevar cargas que ni siquiera son nuestras. Expectativas ajenas, culpas heredadas. Responsabilidades que otros han depositado sobre nosotros. Palabras que nos marcaron y que seguimos arrastrando como si fueran verdades. Jesús, con su yugo ligero, invita a revisar qué cargas son realmente nuestras y cuáles hemos aceptado sin cuestionarlas. Al soltar lo que nunca nos correspondió, el alma recupera espacio, claridad y libertad. Y en esa liberación interior se revela un descanso profundo, que no nace de huir, sino de sanar la raíz del peso. La paz que brota cuando dejamos de compararnos. Una fuente constante de cansancio espiritual es la comparación. Compararse con quienes avanzan más rápido. Con quienes tienen más éxito. Con quienes parecen tener una fe perfecta. Esa comparación silenciosa desgasta la alegría y nubla la mirada, porque pone el corazón en una carrera que nunca se acaba. Jesús, al invitarnos a aprender de Él, nos muestra que cada vida tiene su ritmo, cada alma su proceso, cada historia su tiempo. Cuando el corazón deja de compararse, puede descansar en su propio camino y descubrir que la suavidad de Dios respeta los procesos personales sin presión ni juicio. La serenidad que nace cuando dejamos de oponer resistencia a Dios. A veces el cansancio proviene de la resistencia interior. Resistimos los cambios que Dios propone. Nos aferramos a lo conocido aunque nos duela. Evitamos soltar lo que ya no da vida. Tememos el futuro que Dios quiere regalarnos.
Esa resistencia consume energía, tensa el alma y agota la fe. Jesús, con su mansedumbre, enseña que rendirse a Dios no es derrota, sino descanso. Cuando dejamos de pelear contra su voluntad, descubrimos que su plan no hiere, sino que renueva. No oprime, sino que libera. Y en esa rendición confiada, el alma respira una paz nueva. La invitación que toca la herida más oculta. Cuando Jesús llama a quienes están cansados, toca precisamente esa zona interior que a veces evitamos mirar. Esa herida silenciosa que no mostramos a nadie y que sin embargo define nuestros pasos, nuestras reacciones y nuestras decisiones. Él no llama a quienes aparentan fortaleza, sino a quienes admiten su cansancio, porque sabe que la resistencia mayor no está en soportar todo, sino en permitirse ser vulnerables ante Él. Esta invitación no se queda en la superficie, sino que atraviesa las capas de defensas, máscaras y temores, hasta llegar a la verdad más íntima del ser, donde el alma reconoce que necesita un descanso que el mundo no puede dar. Es allí, en esa hondura que nadie ve, donde nace la posibilidad de descansar realmente. El peso interior que se acumula sin darnos cuenta. Muchos de los cansancios que llevamos no nacen de grandes tragedias, sino de pequeñas cargas acumuladas cada día. Palabras no dichas, preocupaciones anticipadas. Decisiones aplazadas, decepciones guardadas en silencio. Responsabilidades que asumimos sin saber por qué. Es un peso que crece lentamente. Y que un día descubrimos demasiado grande, como para sostenerlo solos. Jesús conoce ese proceso silencioso. Ese desgaste invisible que desgasta. Más que cualquier trabajo físico. Por eso, su invitación tiene un tono de ternura y comprensión que ninguna exigencia humana puede igualar. Él sabe que el alma necesita descanso incluso cuando nadie más lo percibe. La suavidad como forma de resistencia espiritual. En un mundo que valora la dureza, la rapidez y la eficiencia, Jesús propone un camino que parece contradictorio. La suavidad. Pero esta suavidad no es pasividad, sino una forma de resistencia profunda. Es la decisión de no dejar que la dureza del entorno moldee el corazón, de no responder al ruido con más ruido, de no permitir que el alma se vuelva áspera por las heridas de la vida. La suavidad de Jesús es fuente de descanso, porque desactiva la reacción impulsiva que agota, porque invita a mirar con calma lo que podría generar ansiedad, porque permite respirar incluso en medio de la presión. Así, la suavidad se convierte en una fuerza que transforma la realidad desde dentro. La presencia que sostiene sin exigir. Jesús no impone su descanso, lo ofrece. No obliga a cargar su yugo, lo propone. Su presencia no demanda, acompaña. No exige, invita. No oprime, libera. Esta actitud revela la esencia de su amor. Un amor que sostiene sin dominar, que guía sin controlar, que fortalece sin aplastar. Al acercarnos a Él, descubrimos que no tenemos que demostrar nada para ser amados, que no necesitamos alcanzar un nivel espiritual para ser acogidos, que no se requiere perfección para encontrar refugio. Su presencia es descanso porque nos permite existir sin máscaras, sin defensas.
sin temor de ser rechazados. El alma que aprende a confiar de nuevo. Mucho del cansancio espiritual nace de la desconfianza. Desconfianza en los demás. En uno mismo, en la vida, en el futuro. Esa desconfianza se vuelve una carga pesada que impide caminar con libertad. Jesús propone un aprendizaje que no consiste en acumular conocimientos, sino en recuperar la capacidad de confiar. Confiar en que no estamos solos. Confiar en que la vida no es un enemigo. Confiar en que el amor de Dios no depende de nuestras fallas. Aprender de Él es dejar que su confianza absoluta en el Padre sane nuestras inseguridades. Y cuando el corazón vuelve a confiar, el peso disminuye de manera casi inmediata. El descanso que reordena las prioridades. Muchos de nuestros agobios nacen de llevar como esenciales cosas que en realidad no lo son. Jesús, al ofrecernos descanso, nos ayuda también a reordenar prioridades. Él enseña a discernir que vale la pena cargar y que es solo un peso que hemos aceptado por miedo, por costumbre o por presión social. A su luz, muchas preocupaciones pierden su fuerza. Muchos proyectos se colocan en su lugar. Muchas urgencias se desinflan. Muchas tensiones se relativizan. Y cuando la vida interior se reordena, según su mirada, el descanso llega. Casi como una consecuencia natural. La carga compartida que se vuelve camino de esperanza. Cuando unimos nuestra carga a la de Jesús, no la entregamos para desentendernos de ella, sino para caminar acompañados. Él no suprime nuestras responsabilidades, pero las ilumina, las purifica y las fortalece. Al cargar con Él, lo difícil deja de ser una condena y se transforma en un lugar donde su gracia actúa. La carga, compartida con su corazón, se vuelve espacio de transformación. Terreno fértil donde crece la paciencia, la fe, la resiliencia y la esperanza. Es un camino que no niega el sufrimiento, pero lo convierte en ocasión de crecimiento interior. La mansedumbre que cura la agresividad interna. La vida moderna llena de estrés despierta en muchos corazones una agresividad interna que no siempre se expresa hacia afuera, pero que se acumula dentro. Enojo contenido, frustración silenciosa, impaciencia constante, irritabilidad que desgasta. Jesús, con su mansedumbre, cura esa agresividad de raíz. Su mansedumbre no es pasividad, sino equilibrio. No es debilidad, sino fortaleza serena. Es la capacidad de sostener la verdad sin violencia, de enfrentar la adversidad sin perder la paz, de responder al dolor sin generar más dolor. Y cuando esta mansedumbre ocupa espacio en el corazón, el alma siente un descanso profundo y duradero. El encuentro que devuelve dignidad. El cansancio y el agobio muchas veces erosionan la autoestima espiritual. La persona agotada puede llegar a sentirse inútil, insuficiente, sin valor. Jesús, al invitarnos a acercarnos a Él, devuelve la dignidad que el cansancio roba. Su mirada no es de juicio, sino de reconocimiento. Él ve en cada persona un tesoro que merece descanso. Un corazón digno de ser aliviado. Un alma a la que se le ofrece un lugar seguro. Ese encuentro con su mirada renueva el valor propio y permite caminar con una dignidad restaurada que libera de pesos añadidos.
El cansancio que nace de llevar la vida sin sentido. Hay un cansancio que no proviene del trabajo físico ni de las obligaciones diarias, sino de caminar sin claridad, sin horizonte, sin una razón profunda que ordene el corazón. Es un cansancio existencial que se siente, incluso cuando externamente todo parece estar bien. Un cansancio que aparece en quienes cumplen con todo, pero sienten que su vida no está sostenida por un propósito real. Jesús, al llamar a los cansados y agobiados, está hablando también de este vacío interior, que se esconde detrás de responsabilidades impecables y sonrisas bien ensayadas. Él conoce ese agotamiento silencioso, y por eso ofrece un descanso que no se logra con distracciones, sino con una renovación del sentido vital, que solo puede nacer del encuentro con su corazón. La invitación que rompe con la autoexigencia desmedida. Muchos viven atrapados en la necesidad constante de demostrar, de alcanzar, de sobresalir, de no fallar jamás. Esa autoexigencia desmedida se convierte en una carga que consume la alegría, desgasta la mente, endurece el espíritu y mata lentamente la paz interior. Jesús invita a dejar esa carga no porque desprecie el esfuerzo, sino porque sabe que el valor de una persona no depende de su rendimiento, sino de su identidad como hijo amado. Su descanso no elimina la responsabilidad, pero sí retira el peso tóxico de sentir que todo depende únicamente de uno mismo. En esa liberación interior, el corazón comienza a respirar de nuevo. La quietud que sana la ansiedad del mañana. Gran parte de la fatiga humana proviene de vivir anticipando problemas, imaginando escenarios, temiendo lo que pueda pasar, intentando controlar lo que todavía no existe. La ansiedad por el mañana es una carga que se adhiere al pecho como una sombra persistente. Jesús ofrece una quietud interior que no nace de negar el futuro, sino de aprender a confiar en medio de él. Su descanso trae un sosiego que permite concentrarse en el presente con serenidad, sin el peso de mil suposiciones que desgastan. Es una quietud que transforma la manera de caminar, porque enseña a vivir cada día desde la luz de la confianza y no desde la presión de los temores. El alivio que nace al reconocer la propia fragilidad. Muchos cansancios se vuelven insoportables porque la persona se niega a aceptar sus límites. Tratan de ser fuertes siempre, de responder a todo, de sostenerlo todo, de no mostrar jamás la fragilidad que también los habita. Pero Jesús no pide perfección, pide verdad. Y cuando el corazón se atreve a reconocerse débil, algo interior se afloja, algo se libera, algo se sana. Aceptar la fragilidad no lleva a la derrota, sino al alivio, porque permite recibir la fuerza de Dios sin resistencia. Allí, la fragilidad deja de ser un obstáculo y se convierte en un puente para la gracia. Al contemplar profundamente la enseñanza contenida en este pasaje, se hace evidente que estamos ante uno de los llamados más tiernos, más directos y más transformadores que Jesús dirige al corazón humano. Porque no se trata simplemente de una invitación religiosa, ni de un consuelo pasajero, ni de un alivio sentimental, sino de un movimiento interior que cambia la orientación de toda la existencia, uniendo cansancio con esperanza,
Fragilidad con fuerza, peso con descanso. Lucha con serenidad, y todo sustentado por la mansedumbre y la humildad del Maestro, que no exige perfección sino apertura, que no pide mérito sino confianza, que no demanda logro sino disposición a caminar con Él. En esta conclusión podemos ver cómo este Evangelio abre un sendero que no cancela el esfuerzo humano, pero lo ilumina desde dentro, lo ordena, lo purifica y lo sostiene, permitiendo que cada lucha se convierta en una oportunidad de crecimiento interior, cada dolor en ocasión de entregarse con más libertad, y cada incertidumbre en espacio abierto para que la gracia se manifieste. Así, el descanso prometido no es ausencia de dificultades sino presencia activa de una paz que circula por toda la vida hasta envolver los pensamientos, sanar las heridas y renovar la mirada sobre uno mismo y sobre los demás. En ese sentido, este llamado de Jesús constituye un punto de llegada y al mismo tiempo un punto de partida, porque trae alivio al cansancio que se ha acumulado por años, pero también impulsa a caminar con un corazón transformado, capaz de asumir un yugo distinto, un modo de vivir donde la carga no esclaviza sino que orienta, donde la fuerza no viene de uno mismo, sino de aquel que comparte el paso, donde la medida no es el éxito sino la fidelidad, donde el valor no está en lo que se posee, sino en lo que se entrega, y donde la verdadera libertad nace de aceptar que la mansedumbre no es debilidad sino potencia ordenada, y la humildad no es disminución sino claridad interior. Jesús conduce a sus seguidores por un camino donde el alma se ensancha, donde el corazón se serena, y donde las cargas dejan de ser obstáculos para convertirse en espacios de encuentro con el Dios que sostiene, acompaña y fortalece. Allí, quienes se acercan a Él descubren que no están solos, que no tienen que sostenerlo todo, que no necesitan cargar con pesos que no les corresponden, que no deben vivir bajo exigencias que nunca terminan, porque el descanso que ofrece es real, profundo y capaz de abarcar toda la vida. Por eso, al finalizar esta reflexión, se puede afirmar que Mateo no es un texto para admirar desde lejos, sino una palabra que pide encarnarse en la vida cotidiana, invitando a entregar aquello que agota, a depositar ante Jesús todo lo que presiona, a caminar sin miedo por el camino que Él propone, a reconocer la propia vulnerabilidad como lugar de encuentro con su corazón humilde, y a descubrir que el alma encuentra reposo cuando deja de luchar sola, cuando entrega su ritmo al ritmo de Dios, cuando aprende a vivir con la suavidad del amor, que no oprime sino que libera, que no pesa sino que sostiene, que no impone sino que transforma. Allí, en ese intercambio misterioso entre el peso humano y la gracia divina, se revela el verdadero sentido del descanso prometido. Un descanso que renueva, que restituye, que ordena, que sana, que ilumina, que restaura, que abraza, que fortalece, y que conduce al alma hacia una libertad interior que nada ni nadie puede quitar. Esa es la herencia profunda de estas palabras de Jesús. Y esa es la invitación que permanece abierta
para todo el que decide acercarse confiado al corazón manso y humilde del Señor.